Muy buenos días, profesor. Un gusto saludarlo. A continuación voy a presentar lo que es mi sustentación con respecto a la tesis de la maestría de docencia superior. Como título, Impacto de las capacitaciones internas que brinda la Superintendencia de Bancos para la formación de supervisores bancarios y su efecto en la Dirección de Supervisión durante el año 2025. Capítulo 1. El problema. Introducción y planteamiento del problema. Los conocimientos generalistas. La SBP es estratégica para la estabilidad financiera de Panamá. El rol hoy día exige competencias de altísima complejidad con metodologías basadas en riesgo y la forma de cómo se va a inspeccionar los bancos, dependiendo los tipos de licencias que existen acá en Panamá. La educación universitaria provee únicamente una base teórica generalista. Con esto puedo indicar que no se profundiza los temas de la regulación bancaria y cómo es su aplicación. Resulta insuficiente para la aplicación de normativas especializadas. Esto genera una curva de aprendizaje extensa y total dependencia de la formación interna que dicta hoy día la Superintendencia de Bancos, que forma a este personal altamente capacitado. Objetivos de la investigación. El objetivo general es analizar el impacto de la capacitación interna en las competencias del supervisor bancario, SBP del año 2025. Evaluación técnica. Se mide ese nivel de desarrollo normativo post capacitación. La curva es analizar esa relación directa entre la formación in-house y la curva de aprendizaje. La fuga del talento es examinar ese impacto de perder el talento altamente capacitado luego de que se forma. Ecosistema proporciona mejoras concretas al modelo formativo institucional académico. Justificación y relevancia. En la parte académica, como estabilidad, es que visibiliza empíricamente la brecha entre teoría universidad y práctica laboral. Institucional optimiza la alta inversión económica de la SBP en programas de retención. Económica es que los supervisores competentes mitigan ese riesgo sistemático y protege la parte del supervisor bancario. Originalidad es que es el primer estudio sistemático enfocado en este fenómeno dentro de la SBP. Impacto. Genera esa data accionable para la toma de decisiones en recursos humanos. El capítulo 2 que tiene que ver como el marco teórico, antecedente de la investigación. Estándares internacionales como el Comité de Basilea que exige al personal con juicio criterio altamente especializado. Basilea es el primer marco que exige cómo los bancos deben ser medidos y aquí en Panamá se adoptan los acuerdos y la ley bancaria para el tratamiento de cada uno de los bancos del panameños. Estudios previos demuestran recurrentemente que la academia tradicional es insuficiente. Por estudios por Gómez en el 2000 indicaba que los egresados no van con una formación amplia para esto lo que es la empleabilidad demostrado en su tesis. La realidad nacional es que la carrera de supervisor en Panamá se construye desde cero internamente. Esto por experiencia y por el resultado de las encuestas. Norma global, la capacitación interna intensiva es el estándar en reguladores financieros. La brecha es la ausencia de ese estudio que mide la eficacia real de ese modelo específico en la SDP. El marco teórico. Conceptos claves, el supervisor bancario. Uno sería el rol crítico, responsable de auditar esas operaciones complejas y garantizar esta transparencia. Competencias técnicas, ese dominio indispensable, lo que es la metodología que se enseña dentro de la organización, la NIF, cómo se adoptan estas prácticas y las normas prudenciales.
la parte analítica, es que estas competencias de juicio profesional bajo escenarios de incertidumbre, lo cual es muy importante que el supervisor conozca la parte técnica de la aplicación de acuerdos que no solamente se mide porque el banco cumpla de manera del cumplimiento, pues por fecha de los plazos, sino que ellos estén colocando la integridad de la información a la superintendencia. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se evalúa? Pues estos conocimientos son los que la persona de primer ingreso se encuentra en que no domina, más un personal experto hace esa retroalimentación a estos nuevos colaboradores. Entonces, las competencias éticas, estricta independencia, objetividad y manejo de presiones. El tiempo de adaptación, como lo digo, exige inmersión prolongada para ingresar esos tres pilares operativos. Bases teóricas, capacitación versus realidad, inversión institucional, riesgos operacionales que puede suceder y que suceda es la fuga de talento, esa curva prolongada. Los modelos de competencia, el desempeño superior surge de integrar teoría, práctica diaria, aprendizaje, formación guiada por mentores y expertos internos que ya han logrado esa curva de aprendizaje dentro de la organización. Entorno volátil. La constancia e innovación del producto financiero exigen actualización perpetua, el riesgo del talento. Formar esos profesionales de alto nivel facilita su migración a la banca, es decir, que son altamente valorados por perfiles que buscan los bancos y ya integrándose directamente con estos conocimientos ya dados por la superintendencia y que ya ha hecho todo el recorrido de la retroalimentación. Sostenibilidad. La fuga prematura del talento erosiona severamente el retorno a la inversión formativa. Es decir, que capacitar, cuántas horas de capacitación a nuevos ingresos para que en 2 o 3 años renuncien a otros trabajos. Entonces, la cadena vuelve siendo eh, respectivamente, se vuelve una cadena repetitivamente y no se logra mantener este personal durante más años. O que haga carrera el supervisor de la SBP. El tipo y diseño de investigación. Mantengo que el enfoque mixto con datos cuantitativos, datos estadísticos con profundidad cualitativa de la entrevista. Esto con más, pues en la parte de los datos de la encuesta se escogió de manera, pues, eh, analítico y correlacional, pues intentando que las personas que tuvieran, pues, tanto esa formación, tanto pública, y privada, también personas con primer ingreso y personas con mayor antigüedad, para evaluar esa parte si los conocimientos fueron previos o posterior de haber ingresado a la superintendencia. Y la parte cualitativa se escogió un personal que ha crecido dentro de la organización, que ejerció como primer puesto auditor bancario y que hoy día tiene un cargo de gerente. Quiere decir que esta persona puede darnos datos más profundos y cuál ha sido su perspectiva o experiencia dentro de la organización. El diseño no experimental, una medición de variables sin manipulación, la temporalidad es transversal, datos capturados específicamente durante el año 2025 y filtro que dentro de la dirección de supervisión. Objetividad, observación directa del fenómeno dentro de su entorno institucional natural. También como capítulo 3 en el marco metodológico, población y muestra, detallo que la muestra fue 26 encuestados y un experto. Con este resultado se da que el 73% fue encuestado con una población de género femenino y de masculino un 27%. Entre las edades que prevaleció fue un 31% entre 32 a 36 años.
La unidad de análisis, pues los colaboradores de la Dirección de Supervisión de la SBP, el criterio de inclusión del personal directamente involucrado en procesos de supervisión y formación, una muestra cuantitativa de 26 supervisores, muestreo intencional. El perfil demográfico, como lo digo, fue un 73% de representación femenina y concentración mayoritaria entre 32 y 36 años. Muestra cualitativa, entrevista a profundidad con gerente experto de supervisión que ha ido creciendo dentro de la organización. Las técnicas del instrumento. La encuesta estructurada fue dividida en 6 dimensiones de percepción y una evaluación de dominio técnico. La métrica fue una escala tipo Likert de 5 niveles para cuantificar aptitudes y aprendizaje. Herramienta digital fue la aplicación sistemática confidencial vía Google Form. La entrevista experto, formato semiestructurado para capturar el porqué organizacional. Rigor estadístico, excelente. Índice de confiabilidad según Alpha Cronbach de 89. La recolección de datos y perfil en este capítulo 4 es un 100% de educación superior y un 88,5% de participación en formación interna, que fueron las variables. La base académica sólida es un 100% que posee ese título universitario, un 50% de licenciatura y un 46% de maestría. Adopción de formativa. 85,5% del encuestado ha cursado programas internos de la SBP. La valoración del impacto, 88,5%, afirma que la capacitación elevó drásticamente su nivel técnico. Pertinencia operativa, 84,6% confirma que los contenidos se alinean con la realidad del cargo. El costo de aprendizaje, un 96,1%, percibe el periodo de adaptación inicial como altamente exigente. El capítulo 4, los resultados. La brecha del conocimiento inicial. El 73% ingresó sin conocimientos previos dentro de la institución. Hago un paréntesis que de estos encuestados fueron tantos como de primer empleo o que vienen dentro del negocio de banca u otra institución, pero que estos conocimientos no mantenían antes de ingresar a la superintendencia. El hallazgo crítico del 73 de los supervisores ingresó sin conocimientos previos a regulación. La falla estructural confirma estadísticamente la conexión entre academia y mercado laboral. Responsabilidad asumida, pues que la obliga a la SBP a enseñar conceptos básicos desde cero. La consecuencia es que genera periodos de inducción ineficientes, estrés y riesgo de deserción temprana. Puede que el colaborador cuando ingrese se encuentre que son muchos análisis que debe dar y que no está en las competencias que exige. Sin embargo, eso tiene mucho que ver tanto las habilidades y que ejerza un buen desempeño y que se mantenga en esa carrera de supervisor, porque si bien es cierto, el aprendizaje es lento. La confirmación experta es que la gerencia ratifica que el perfil de ingreso requiere meses de nivel técnica. El capítulo 4 como resultado. Resultados principales fueron el dominio de Moodle. Este nivel base era el 15%, el 46% nivel medio y el 38% nivel alto de maestría. ¿Qué es lo que quiere decir el nivel de dominio Moodle? Es que esta es la metodología que ha adoptado la superintendencia para evaluar a los bancos en el sector panameño, tanto de cuáles son los componentes en el caso de eh, como primer punto, gobierno corporativo, de riesgo, normatividad, evaluación económica financiera y de prevención de lavado de dinero. Esto sería una metodología enfocada en sus componentes para evaluar esa estructura de los bancos, tanto la manera también de ver las líneas de negocio, cuáles son las concentraciones que el banco tiene y cuáles son esos riesgos que la superintendencia va a evaluar. Entonces, la metodología
es la parte pues que adopta la super. El logro institucional ha sido un 84 que reporta un nivel de dominio medio o alto gracias a la SBP. Oportunidad en Basilea aún predomina un nivel medio del 69% en marcos internacionales, ya que la adopción de Basilea viene amarrado con la parte de la ley bancaria, porque se ha adoptado lo que es la norma con respecto a lo que hoy tenemos como ley bancaria y los acuerdos. El factor tiempo, el 15% con dominio bajo coincide exactamente con un personal mayor a un año en el cargo. Es decir, que ese 15% ha indicado que eh, no tienen más de 6 años en la institución y que por eso pues han resultado un dominio bajo, ¿no? La provisión a mayor antigüedad institucional, mayor es la consolidación del dominio técnico, así como lo hemos evaluado, que las personas que tienen más de 6 años en la institución se le ha abierto más conocimiento y experiencia y también son los que hoy día también están dentro de la plaza del mercado laboral en los bancos, ya que los bancos también exigen a este personal con todos los dominios y el criterio que establece un supervisor bancario, cómo se evalúan los bancos y para esto es un valor agregado ese personal dentro de la banca. El análisis de resultado y prueba de hipótesis. La hipótesis comprobada. La capacitación influye directamente en el fortalecimiento del supervisor. La evidencia empírica, fuerte correlación de Pearson entre formación y dominio de Mover, correlación de Pearson, 1,58 y la P 0,02%. La interpretación es de fuerte relación estadísticamente significativa, ya que equidad formativa de ANOVA, la capacidad es percibida como homogénea sin importar los años de servicio. En veredicto técnico se rechaza la hipótesis nula, que es el motor del talento regulatorio. Resultados indiscutiblemente validados por el 0,5. Introducción y justificación del capítulo, la propuesta, el diagnóstico, dependencia excesiva del entrenamiento in-house y alto costo de inducción. El cambio de paradigma, transferir la teoría regulatoria fundacional a la educación universitaria. La solución sería implementar una cátedra de regulación bancaria y supervisión financiera en Panamá. Esa audiencia de objetivos sería estudiantes de término en carrera de finanzas, contabilidad y economía o afines. El impacto proyectado es ingresar esos talentos precapacitados y operativos en el mercado laboral panameño. Capítulo 5, la propuesta. El objetivo de la propuesta académica tiene como primer paso el estudiante generalista. Ese propósito central es eliminar esa brecha del 73% de conocimiento normativo posgraduación. O sea, eliminamos esa parte donde indican los estudiantes y los egresados y los que han estado dentro de otras instituciones y que han sido encuestados que no conocían el temas normativos y a profundidad. Entonces eliminamos un poco esa brecha porque se logra enseñar a ese estudiante o a esa persona que viene de otra empresa. Conocimientos previos, enseñar análisis financiero, mover y leyes bancarias en las aulas, adoptando un poco la metodología, lo que es de la superintendencia. Entonces, la eficacia institucional, recortar drásticamente esos tiempos y costos de inducción en la SBP, porque se estaría formando a esos estudiantes. La protección sistemática, promover a los entes reguladores de una cantera de talentos avanzados, que sería un profesional operativo. El capítulo 5, la propuesta tiene como análisis costo-beneficio, colocando un poco la balanza, lo que es el bajo costo y la eficiencia institucional. Ahorro para la SBP, disminución sustentacional de horas hombre invertidas en enseñar fundamentos, modernización universitaria, es porque se actualizará esas mallas curriculares a las verdaderas demandas del país. Mitigación de riesgo reduce la diserción laboral temprana causada por ese estrés de adaptación.
retorno a largo plazo, inversión académica mínima frente a beneficios sistemáticos masivos. El capítulo 5 también trae como implementación, contenido y metodología, como primer punto, esas leyes, esos acuerdos y después también como auditoría. Esa estructura sería híbrida de 2 horas teóricas, concepto, 1 hora práctica de casos reales, núcleo temático sería la ley bancaria, gobierno corporativo y acuerdos de Basilea u otros. El enfoque de Mover, bueno, trayendo un poco esa metodología de análisis de informe real y simulaciones de auditoría financiera, aplicación crítica sería esa interpretación detallada de acuerdos vitales como el 4/2013 de riesgo de crédito y adecuación de capital, que sería uno de los más extensos que el personal debería de dominar, cómo se revisan estos créditos, cómo se revisan estas categorías de, de activos ponderados de riesgos, entonces antes de ingresarlos a lo que es la empleabilidad. Evaluación basada en la capacidad de verificar cumplimientos normativos reales. Entonces, la implementación de vinculación profesional en este capítulo 5 que tiene un factor positivo entre la parte académica, la superintendencia y los bancos. Entonces, la docencia experta son clases y seminarios impartidos directamente por supervisores activos. La inversión práctica son visitas técnicas guiadas a la SBP y bancos comerciales regulados, proyectos aplicados. Los estudiantes resolverán esos problemas regulatorios contemporáneos. El feedback institucional, el plan de estudio se actualizará según la innovación de la SBP. Puente de reclutamiento, conexión directa entre universidad superior y empleadores. El capítulo 5 tiene también como cronograma de implementación en los primeros meses sería un diagnóstico, revisar esa viabilidad de la malla curricular vigente, el desarrollo sería el diseño de esa asignatura y la creación de ese material didáctico. En la parte también se desarrolla el diseño de esa asignatura y creación, y la parte 5, la capacitación especializada del cuerpo docente, la formación, la formalización es la aprobación institucional ante las facultades pertinentes y el despliegue, pues ya lanzaremos esa clase piloto y el levantamiento del feedback. El presupuesto de la ejecución de este capítulo 5 sería pues una inversión estimada de 7.000, desglosada en la siguiente manera, que sería una inversión total pues de costo marginal por impacto significativo, sería la capacitación docente por 2.000, que asegura la transmisión correcta del conocimiento técnico, ese diseño curricular de 1.500, estructuración metodológica de los contenidos, los honorarios especialistas de 1.500, participación de supervisores invitados, costo operativo cero, porque la utilización de la infraestructura y plataformas universitarias ya existen, ¿no? Acciones estratégicas para el futuro. A la académica es actualizar esos currículos integrados, ya sea con Mover o una aplicación que el estudiante tenga como ese conocimiento antes de ingresar al mercado laboral, y si va específicamente a la superintendencia, pues ya se le haya adoptado estas prácticas, ¿verdad? Como talleres prácticos. Recursos humanos es implementar programas formales de mentoría aprovechando el 65% de ese personal senior. La dirección de supervisión, ejecutar esos seminarios avanzados inmediatos sobre Basilea y riesgos emergentes. Al liderazgo institucional es diseñar esos planes de carrera de supervisor con incentivos que frenen la fuga de talento. Los futuros profesionales asumir un rol proactivo en su especialización técnica antes de egresar al mercado. Entonces, como conclusión, tengo que ese mérito ha sostenido el ecosistema financiero creado, su propio talento, especialización. La fricción comprobada, sin embargo, asumir ese 100% de la formación inicial es insostenible y estresante. La responsabilidad es compartida. Las universidades deben asumir la enseñanza de la teoría regulatoria fundamental,
el puente presupuesto, una cátedra especializada transformada a estudiantes profesionales listos para auditar o revisar a estos bancos del sector panameño. La visión del país es retener ese conocimiento de garantizar el centro bancario panameño más sólidos y competitivos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor, por su atención.